Bueno, ahora me toca presentar a Javier Zarzuela Aragón. Él es maestro y es miembro del programa Escuela Saludable de Ecologistas en Acción. Y bueno, es autor del libro Stop Tics, ¿por qué desdigitalizar la escuela? Stop Tics Infancia, ¿por qué desdigitalizar la escuela? Él da charlas por toda España sobre el impacto de las pantallas en la educación, sobre el impacto ambiental también y otros efectos de las pantallas. Colabora estrechamente con la Adolescencia Libre de Móviles y con el movimiento OFF. Y bueno, ha sido o es miembro del comité de 50 expertos que el Ministerio de Infancia y Juventud configuró y que elaboraron hace unos meses un informe para cómo crear un entorno digital seguro para infancia y adolescencia y cómo proteger el desarrollo integral de los más jóvenes. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación y nos acompañes hoy. Y nada, pues deseando escucharte. Muchas gracias. Mi agradecimiento y el reconocimiento hacia el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos, Adolescencia Libre de Móviles, por prestar esta ocasión para hablar de estos temas tan importantes que están digamos, permeando todo el debate social y la inquietud de las familias, también de las administraciones en estos momentos. Realmente estamos cambiando el paradigma con respecto a la relación de las personas, de los niños y adolescentes con las tecnologías, ¿no? Estamos pasando de que las personas se adapten al entorno digital a que el entorno digital se deba de adaptar a las necesidades realmente de las personas, ¿no? Estamos pasando de que los niños y adolescentes aprendan por necesidad en un entorno escolar digitalizado a que el entorno digital se subordine a las necesidades del aprendizaje. Y estamos pasando también del eslogan general inventado por las compañías tecnológicas de que la tecnología ha llegado para quedarse, a asumir que se va a quedar donde nosotros estimemos y decidamos que se queden. En el ámbito familiar y social, digamos, está produciendo pues, un cambio importante. Las familias que tenemos hijos adolescentes, pues estamos viendo en propia carne los efectos desastrosos de la dependencia digital en niños y adolescentes. Hay, por otra parte, una implicación valiente por parte de los ámbitos sanitarios, ¿verdad?, al abordar estos temas y proponer que las instancias políticas y administrativas se movilicen para hacer algo, ¿no? Y luego hay una movilización social de base, aquí está representada por Adolescencia Libre de Móviles, entre otros movimientos, pero pues, digamos, es el más potente ahora mismo, que se desarrolla en toda España, es con el que colaboramos el programa Escuela Saludable de Ecologistas en Acción, fomentando pues, el conocimiento del pacto de familias, que a lo mejor luego pues, hablamos de él. Yo me voy a ceñir al aspecto educativo, ¿vale? Que es quizá el más en el que hay una disensión mayor sobre qué fórmula es la adecuada, qué espacio deben de tener las tecnologías en el aprendizaje, ¿no? Es un ámbito específico, el educativo, porque es un ámbito pues, intencional, digamos, controlado, gestionado, se supone, por el profesorado cada vez más, porque esto no ha sido así. El otro día, ayer mismo me contaba que un compañero de Ecologistas en Acción al que visité me decía que había tenido que cambiar a su hija de colegio aquí en Albacete, pues porque a los niños a la hora de comer pues se les pone una pantalla con dibujos animados para comer, cosas que nos parecen disparatas, pero que todavía están ahí.
Y sin embargo ha habido un avance importante, y un avance importante también en la concepción de las administraciones sobre este tema. Estamos asistiendo a una desescalada digital en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero también a mucha desorientación. Ahora mismo muchas administraciones, los servicios de inspección, las direcciones generales de educación, pues están como pollos sin cabeza en el tema de qué espacio conceder a las tecnologías digitales en educación. Y se opta a veces, consecuencia de la desorientación que hay, pues por el punto medio. Se dice, bueno, pues ni nada ni todo, ¿verdad? Vamos a dejar pues tantos días o tantas horas de pantallas, etcétera, pues un punto medio. Y el punto medio no tiene por qué ser el correcto, ¿eh? Es algo entendible, que cuando no sabemos muy bien por dónde tirar, pues optamos por el punto medio, pero quizá no es siempre el correcto, ¿verdad? ¿Por qué se produce esta desescalada, digamos, en los colegios? Hay una percepción social de que las pantallas tienen unos efectos negativos o no deseados sobre el desarrollo infantil, una percepción social difusa, ¿verdad? No hay una evidencia de que las pantallas, los programas digitales supongan una mejora en los aprendizajes, como ahora veremos, y sí, por el contrario, hay numerosas correlaciones, estudios, metaanálisis, etcétera, estudios estadísticos que indican que puede tener y que tiene unos efectos no deseados en los aprendizajes básicos en niños y adolescentes. Y también hay recomendaciones de entidades expertas, de comités expertos internacionales, entre ellos el Comité de Personas Expertas al que se ha referido Belén y en el que participé. Y eso hace que estemos pues en una situación en que las comunidades autónomas pues están regulando el uso de pantallas. Claro, eso choca de frente con sus políticas también digitalizadoras, porque hay unos compromisos de gasto, de implementación de la digitalización escolar, que hace que al mismo tiempo que se estén regulando y limitando, se están introduciendo dispositivos digitales a tutiplén, ¿verdad? Todos, no sé cuántas personas aquí os dedicáis a educación, pero sabéis los colegios e institutos pues se han inundado de grandes pantallas, pues como esta, que presiden la vida de aula. Pues es algo increíble que por un lado las administraciones pues estén en esa situación de duda, y por otra pues tengan estas iniciativas millonarias, sobre todo con fondos Next Generation, que tienen un enorme impacto ambiental también. Un paréntesis, el cambiar libros de texto por una tablet supone multiplicar por 80 el impacto ambiental de la actividad en clase. Por 80, no es un 80% más, es multiplicar por 80. Antiguamente se decía, bueno, y no hace tanto tiempo se decía, es que utilizar tecnología en clase ahorra papel, ¿no? Bueno, no es que ahorre papel, es que multiplica por 80 su impacto ambiental. Eso es uno de los aspectos que desde Ecologistas de Nación pues estamos difundiendo y creando un poco de conciencia. Bueno, yo soy maestro retirado hace 2 años, y desde los años 80, bueno, 90 más bien, he estado implicado en la dirección escolar. He sido director de mi colegio, he estado en equipos directivos también en el mismo colegio, he sido tutor, pues he hecho teatro, música, he hecho de todo, hasta de conserje, ¿no? Porque cuando eres director también eres un poco conserje, ¿verdad? Y entonces he estado implicado en planes digitales que nos venían desde la administración, es decir, grandes dotaciones de ordenadores
y planes específicos como uno en 2009, que por ser nuestro colegio, un colegio que tenía cierta fama de innovador, de asumir pues, retos, pues desarrollamos un plan conocido como tablets, las tablets PC, eran unos pequeños laptops que se le daba la vuelta a la pantalla y se podía escribir y tal. Ahí estuve muy cerca de observar qué efectos tenían los dispositivos, los programas, el uso didáctico de estos dispositivos en el aprendizaje, como director, promotor y también como tutor, porque también los utilicé en numerosas ocasiones, preparé, programé, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que observé? En principio, yo tenía una gran fascinación, como todo el mundo, por sobre todo el ingenio que hay dentro del tema digital, de la creación digital. O sea, es fascinación de que bueno, pues puedas, con pocos recursos personales, crear cosas pues, muy resultonas, visualmente pues, interesantes, impactantes, etcétera, ¿verdad? De hecho, también programé juegos, etcétera, en el lenguaje BASIC, que es uno de los lenguajes básicos, etcétera, y estaba fascinado con la posibilidad de introducir los dispositivos digitales como un recurso que pudiera mejorar el aprendizaje. Pero ¿qué es lo que observé en el transcurso de mi profesión y de la introducción de estos medios? Observé la preeminencia del estímulo visual sonoro sobre los contenidos, ¿verdad? Y qué impacto tenía en un aspecto fundamental para el aprendizaje, como es la concentración. Es decir, si no hay concentración, no hay aprendizaje, ¿verdad? Y en las pantallas lo que procuraban o facilitaban era realmente bombardear la línea de base de la concentración, ¿verdad? Esto lo comprobaba, pero empíricamente, es decir, observando cómo mis alumnos, después de que yo les había preparado un programa, pues una visualización didáctica con cierto contenido pues en dinámicas que hacíamos en clase, a veces pues por grupos, a veces pues generales, veía que perdían mucha información, que no se concentraban. Y cuando se les dejaba solos, teóricamente, para personalizar el aprendizaje, pues se les iba la vista en cosas pues que no eran relevantes, tenían una tendencia a pasar de pantalla, a leer en diagonal el texto, ¿verdad? Los adultos lo hacemos, está calculado que solo en una página web solo leemos el 20% y el 80% pues lo obviamos. Si nos pasa a los adultos, ¿qué podemos esperar de unos niños y niñas que se están formando, verdad? Entonces, al principio, claro, nos parecía maravilloso que los niños y niñas pudieran acceder a miles de millones, no, me he pasado, cientos de millones de páginas web, porque cuanto más información tuviera un niño, pues parece que, con un argumento un tanto simplista, pues más información iba a tener, mejor formación, más contenidos, etcétera. Eso enseguida, yo creo que la profesión docente, el cuerpo docente se dio cuenta de que era una quimera, es decir, que la formación y el aprendizaje no depende de la cantidad de información, sino cómo tú interpretas, cómo aprendes a gestionar la información, a interiorizarla, asimilarla, relacionarla con la que ya sabes y que sea una base para luego pues una producción tuya propia, ¿verdad? Y para eso solo necesitas un texto en un papel o puede ser también en una pantalla, pero un texto, no necesitas miles o cientos de millones de páginas web y el acceso a ellas, ¿no? Entonces, ya digo que veía como mis alumnos pues obviaban información, no había una comprensión lectora igual
que la que había cuando utilizábamos un libro, un papel. Es decir, la pantalla, por su propia naturaleza, tenía un efecto disruptor o distorsionante, ¿verdad? Y eso, pues para chasco mío, quiero decir, que yo había puesto muchas expectativas en las pantallas y veía pues que no se correspondía con lo que yo esperaba. Claro, preguntaba a mis compañeros, bueno, ¿tú cómo lo ves? Y tal. Bueno, es muy motivante para los niños, o sea, para estar motivados porque quieren ir a la pantalla, ¿verdad? Claro, le llamamos motivación a lo que yo llamo abducción, ¿verdad? La motivación es un proceso mucho más interno, personal, casi metacognitivo, por así decirlo, ¿no? Decían, bueno, pues están bastante concentrados y calladitos, y además están haciendo algo que se supone que es el futuro y que nos han dicho que es que se tienen que formar en esto. Entonces veías a los niños totalmente abducidos por las pantallas y yo lo reconozco, en algún momento he dicho, oye, qué buen profesor soy, o sea, que estoy aquí fomentando pues, la enseñanza del futuro y además están súper concentrados, portándose bien y además muy motivados que quieren ir pues a este programa, a estas páginas, etcétera, ¿no? Luego me di cuenta de que cuando tú miras al proceso que está siguiendo el niño, entreves lo que está pasando en él, lo que está construyendo, es más bien pobre, porque hay una disrupción, y la disrupción es la pantalla, ¿verdad? Y no es ni bueno ni malo, es decir, es que es así. Yo puedo utilizar una pantalla cuando estoy muy cargado. Os puede pasar a vosotros después de oír nuestras charlas, decir, pues que ya no aguanto más, y en casa pues os vais a poner pues un vídeo o vais a hacer scrolling, ¿no? Pues tiene ese efecto, pero ¿interesa en educación pues ese efecto pantalla? Pues no interesa. En ese sentido, no es un buen material. Que se puede utilizar intencionalmente y puntualmente como recurso didáctico para mostrar, para ilustrar, pero después de seguir los aprendizajes y conseguir los aprendizajes básicos que necesitamos, que es la interiorización, crear las estructuras mentales, neuronales, sobre los que se asienta todo el aprendizaje posterior, ¿verdad? Yo siempre digo que lo ideal a la hora de leer un cuento, mejor lee el cuento y si acaso al final muestra la imagen. Pero lee el cuento primero, porque cuando tú lees el cuento primero, lo que estás haciendo es que el niño o la niña o el adolescente, y hago un paréntesis, por favor, leed cuentos a los adolescentes también, que lean cuentos. Se está perdiendo la inocencia y la infancia pensando que son muy mayores ya. Entonces, a un niño o niña, cuando le cuentas un cuento, está construyendo las imágenes, los personajes, la trama, con lo que ya sabe. Está entrelazando la información que tú les das, está además decodificando pues, las palabras en imágenes que ella tiene, intercalándolas y creando su propio cuento. Al final, si quieres, enséñale una imagen, pero no empieces con una imagen o no empieces con un vídeo, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos que cuántas Blancanieves habría en las mentes de las personas si no tuviéramos la película de Walt Disney, ¿verdad? Con la imagen de Blancanieves. Habría pues millones de imágenes distintas de Blancanieves, y eso reconociendo que es una gran película, Bueno, ¿y por qué ocurre esto? No, uy, aquí se ha pasado. Vale. Esto que yo empíricamente pues observaba en mis alumnos, pues ¿qué explicación le daba? Bueno, pues os pido que miréis esta imagen. Esta imagen pues es como la arquetípica de lo que puede ser pues una atención, una presencia de un niño o niña, e incluso de un adulto también, ante una pantalla. Ahí vemos como hay una atención unidireccional
hacia lo que está ocurriendo en la pantalla, ¿verdad? No hay una elaboración mental de las imágenes, sino es una, digamos, está incorporando imágenes, pero de una forma muy primaria y pasiva, ¿no? Si hay además un poco de interacción, pues es la niña lo que hace, pues por un efecto el efecto dopamina que llamamos, pues es ir a la siguiente pantalla y dejarse enganchar por la interacción, a ver qué pasa si ahora hago esto, a ver qué pasa, pero no desde una reflexión, una interiorización, una producción interna, ¿no? Fijaos el contraste, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Perdón, es que le he dado al revés. Vale. En contraste, fijaos ese niño. Ahí, digamos que el niño está leyendo y está interiorizando, está primero descodificando la lectura, convirtiéndolo en imágenes, recomponiendo esa información, imaginando creativamente esas imágenes. Es decir, como hay una interacción entre el libro y el niño, ¿verdad? Cosa que es más difícil en la pantalla. Yo siempre digo que hay un momento mágico en la vida de los maestros, en la vida profesional de los maestros y maestras, cuando tú planteas un problema o haces una pregunta a un alumno y en ese momento el niño o niña mira para arriba o mira para abajo. Cuando está mirando para arriba como esa niña, ¿dónde está mirando? ¿Está mirando al techo? No está mirando al techo, está mirando hacia adentro. El techo no le interesa. ¿Por qué mira para arriba? Está desenfocando y se está produciendo un precioso proceso mental de construcción de algo, ¿verdad? Y cuando además la niña o niño te dice, claro, ya me doy cuenta, eso son momentos de éxtasis, por lo menos para un docente, ¿verdad? Fijaos en esta imagen, yo os preguntaría, no hace falta que lo digáis, si es habitual esto. Pues a mí no me parece que sea tan habitual, ¿no? Porque lo habitual es que la pantalla, la información visual, sonora, etcétera, tenga un efecto abductor de la atención. Es decir, el separarme de la pantalla es difícil. Por eso mis compañeros, o algunos por lo menos, me decían, es que están muy atentos, muy centrados. No, están abducidos realmente. Es decir, yo prefiero una niña mirando al techo, que no está mirando al techo, ¿verdad? Que un niño abducido por las pantallas. Y esto, pues, digamos, a nivel neurológico, pues, ¿qué supone cuando, por ejemplo, leemos o oímos una conversación, entramos en una conversación real, ¿verdad? Pues estamos en la niñez construyendo un armazón cognitivo. Yo me meto aquí en conceptos un poco que no son los míos, perdonad a los que sabéis sobre este tema. Tenemos 86.000 millones de neuronas, como término medio. Fijaos que en los niños pequeños, cada segundo se producen 2 millones de conexiones neuronales. Especialmente en la niñez es cuando se construye ese gran armazón, ese gran andamiaje sobre el cual luego se construyen los demás aprendizajes. Tiene que ser un andamiaje robusto. Y esto lo tendríamos que saber los maestros y los docentes, que durante la infancia es cuando se construyen esas bases. Y si no se construyen bien, es decir, es como una casa donde los primeros ladrillos que ponemos, pues los ponemos torcidos o nos faltan ladrillos. Claro, la casa va a ir para adelante, ¿verdad?, en cualquier caso, pero no va a tener la misma solidez, ni podemos asentar de igual manera las filas siguientes. Aquí hay
a ver si... Con el libro, sí. o sea, fácil, pequeñito. Bueno, este es el profesor Diego Redolar, de la Universidad Abierta de Cataluña. Es un neurocientífico. Se están activando áreas del lenguaje, la parte visual, porque está llevando a cabo una tarea visual, y también esta región inferotemporal es muy importante para todo lo que es buscar las palabras. La memoria es donde almacenamos. Ahora, por ejemplo, vamos a coger el móvil y con el móvil pues vamos a darle a la participante para que vaya haciendo scroll en una plataforma, una red social, que en este caso hemos elegido Instagram. Y vamos a ver, espera un momentito, Ana, a ver. Vale, que ya puedes. Según un estudio, cada día vemos más de 180 metros de imágenes, lo que equivale a un campo de fútbol y medio. ¿Qué es lo que vemos en el cerebro? Hay una activación como más plana, más... Bueno, le quería haber quitado el sonido para explicaros yo, pero bueno, no ha sido posible. Realmente lo que este doctor está demostrando es que cuando nos exponemos simplemente a la recepción de imágenes, la actividad cerebral es menor, mientras que, por ejemplo, cuando leemos se activan muchas más áreas del cerebro, porque realmente es un proceso que gasta más energía, pero que se está construyendo ese andamiaje neurológico, y es lo que nos interesa, con nuestros alumnos, no los resultados. Es decir, es mucho más positivo y constructivo el hecho de que un niño o niña me presente un trabajo con alguna foto o dibujo recortadas, con sus rótulos hechos con sus pinturas, pegando cosas que ha encontrado, que hacer un PowerPoint o un Canva. Es mucho más constructivo de ese andamiaje cultural, de ese andamiaje neuronal, porque realmente está poniendo muchos más aspectos en conexión, en producción, ¿verdad? Bueno, todo esto son, claro, impresiones que yo he tenido como maestro, que las he compartido. Había entre mis compañeros, cierto reparo a poner en duda que esto pues era un arma, una herramienta didáctica que no cumplía con las expectativas que se le daban, ¿verdad? Por aquello de cierto complejo, que todos los hemos tenido, cierto complejo ante las herramientas digitales. Parece como que los maestros, los docentes, siempre vamos por detrás, ¿verdad? Y que el hecho de dudar de que es una gran herramienta educativa, pues te ponía en una situación pues de anticuado, de negacionista, de carca, de anticuado, etcétera, etcétera. Entonces, hasta tiempos muy recientes, la gente empieza a hablar sobre esto abiertamente. Es aquello del traje del emperador, ¿no? Que alguien dice, no, pero si está desnudo, y entonces la gente un poco se anima, ¿verdad? Bueno, decía que esto, que era una impresión personal, y las consideraciones sobre el desarrollo de las estructuras neuronales y de las estructuras cognitivas básicas que tenemos que fomentar. ¿Esto tiene alguna traducción pues en las estadísticas, en los resultados realmente en el aprendizaje? Es decir, esa disrupción de las pantallas tiene algo que ver luego con los resultados. Pues es lo que os voy a mostrar. Los ordenadores empezaron a introducir en los colegios a partir del plan Atenea entre el año 85 y 91. En esos años pues se dotaron a ciertas escuelas con carácter experimental con estos dispositivos. Luego se hizo un análisis, ¿verdad? Y entonces yo no conocía el análisis, ni creo que la mayoría de los maestros conocimos nunca qué fue aquel plan, cómo se evaluó, pero Cristian Machado, que es un profesor de la Universidad de La Laguna, en el año 2019 pues hizo un estudio de los resultados de la Atenea, y resulta que el Ministerio en aquella época
encargó a unos especialistas, a un profesorado de la Universidad de Murcia, que valorase los resultados sobre el aprendizaje, ¿verdad? Esperando que fueran maravillosos, porque, claro, se decía que iba a ser la revolución educativa. Bueno, pues este equipo de la Universidad de Murcia nos decía que el aprendizaje, es decir, que los resultados sobre el aprendizaje no eran significativos o que en cualquier caso eran negativos. Claro, aquello fue un shock para el Ministerio, de tal suerte que se encargó que validaran esos datos a un equipo de la OCDE, un equipo europeo, no sé de qué país, esperando encontrar otros datos. Bueno, pues este equipo internacional corroboró lo que había descubierto la Universidad de Murcia, ¿verdad? Con posterioridad, bueno, pues se achacó pues a que no había que era un plan experimental, que había todavía que avanzar en el tema, etcétera. Y por aquellos años, además, se dio un impulso al PNTIC, que era el Plan Nacional de Tecnología de la Educación, esperando que todo eso mejorase pues aquellos aspectos que no se sabían muy bien qué era y que habían sido disruptores en el aprendizaje, ¿no? Yo participé porque era secretario en aquel momento del plan Aldea Digital, que introdujo ordenadores en núcleos rurales, ¿verdad?, pequeños. Después de Aldea Digital hubo una valoración por parte del Ministerio. Una valoración. Entonces, a ver, sí, a ver si, no sé si lo veis bien, pero a ver si echáis en falta algún aspecto importante que no se haya valorado en la encuesta que se pasó al profesorado. Es aspectos generales, equipamiento informático, formación e innovación. Pues falta el aspecto de qué efecto en el aprendizaje, es decir, si ha habido una mejora en los aprendizajes. Faltaba ese aspecto fundamental. Yo lo achaco a que el Ministerio no se quiso encontrar con datos que fueran disonantes con sus expectativas, ¿verdad? Claro, en aquella época pues se implementaron los programas digitales, había una enorme presión de la industria digital, sobre todo los libros electrónicos, los CD-ROMs, los que sois más maduros, os acordáis de los CD-ROMs y tal, que eran como enciclopedias, pero digitales, y se vertía mucha expectativa educativa sobre los CD-ROMs, sobre el potencial educativo, personalización del aprendizaje. Pero claro, los datos de grandes estudios como los PISA, PISA es un estudio a gran escala de 300.000, 400.000 estudiantes de 15 años a nivel de 38 países de la OCDE. Y claro, nos dan datos, no es una investigación, PISA no es una investigación, simplemente es un estudio estadístico que aporta datos. Luego hay institutos estadísticos que hacen, con esos datos, pues sacan sus conclusiones. Pero PISA sí nos daba información. Y entonces, por ejemplo, en 2006, pues nos da una gran sorpresa al mundo educativo. Dice PISA que un alto rendimiento en las asignaturas básicas está asociado a un bajo uso de ordenadores en la escuela. Es decir, cuanto menor era el uso de ordenadores en la escuela, el rendimiento en las asignaturas básicas era mayor. Vaya palo para nuestras expectativas, También decía que un aumento de un ordenador por cada 10 alumnos se relaciona con una bajada del rendimiento medio del centro en 15 puntos. Claro, ¿esto cómo se interpretaba? ¿Cómo se interpretaba? Pues claramente había una imputación al profesorado sobre falta de formación, ¿verdad? Y eso nos ha perseguido y nos persigue continuamente, en verdad. Ahora ya quizá no cuele el asunto, porque estamos empezando a preguntarnos, bueno, ¿y no será que las pantallas, por su propia naturaleza, no tienen un efecto que no interesa en el aprendizaje? ¿No será eso? ¿No? Hay resistencias y hay una gran controversia,
pero ya no cuela el tema de la formación, después de que el Ministerio, las comunidades se han gastado millones y millones en formación del profesorado. Cada vez que sale algo nuevo, a formarnos. No os quiero decir ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En 2009, a ver, ahí falta una diapositiva. Perdonad, ¿eh? No, bueno, pues se ha saltado una diapositiva. En 2009, PISA nos vuelve a dar otra sorpresa. Dice PISA que cuanto más tiempo pasan los alumnos trabajando con el ordenador en las clases del centro, peores resultados obtienen en las 4 materias básicas: lengua, lengua extranjera, matemáticas y ciencias. Vuelve a insistir. Vuelvo a insistir. Entonces, lo que hacen las autoridades es decir, bueno, puede haber habido fallos, pero ahora mismo vamos a ir hacia adelante. Vamos a presentar el programa Escuela 2.0, más que diversifica los recursos digitales, la formación, etcétera, etcétera. Y todo esto que no sabemos muy bien de dónde viene, pues se espera que se mejore, ¿no? Ah, sí lo tenemos, lo tenía aquí. Vale, ha saltado. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Y bien, y aquí, en 2009, se refleja claramente cómo en los centros donde no se ha utilizado nada el ordenador, se obtienen mejores resultados, en concreto, en la lectura digital. Es curioso este estudio porque se seleccionó a 17 países voluntarios y se hizo un estudio dentro de PISA sobre la lectura en pantalla, valorando la lectura en pantalla. Y resulta que, según ese estudio, los niños y niñas que no utilizaban la pantalla tenían mejores resultados al trabajar, no al trabajar, sino al leer en pantalla y luego trabajar en papel. Y curiosamente. Bueno, pues aquí ya os digo que arrecian la publicidad, la presión de la industria que produce, tiene productos digitales destinados a educación, que copan la publicidad de las revistas profesionales, van a los centros. Fijaos, estudiar puede volverse inexplicablemente divertido. Pues a lo mejor aprender no tiene por qué ser siempre divertido. Es decir, puede ser interesante, pero si ponemos el caballo de cabeza en ser que sea divertido, que sea motivante, etcétera, pues vamos mal. La herramienta multimedia hace la vida más fácil en el aula. Bueno, pues estas son las motos que se nos vendían, ¿verdad? Pues hubo un plan de implantación de pizarras digitales carísimo, y esto iba a ser la innovación máxima, ¿verdad? Eran pantallas en las que los niños podían escribir, además en colorines. Tenían un brillo insoportable, es decir, eran absolutamente dañinas para la vista, y esto es una campaña de publicidad de un recorte de periódico. Soluciones para la educación. ¿Qué hacen las administraciones? Pues esto. Es decir, con la buena intención, porque yo les concedo buena intención a las administraciones, es decir, quieren lo mejor para nuestros niños y niñas, pero siempre con el criterio de la industria digital. Y en 2009 tenemos otro bombazo. El Ministerio ocultó que el portátil hace bajar el nivel hasta 84 puntos. Esto fue a raíz de una prueba de diagnóstico de lectoescritura. Sacó un informe luego el Ministerio, pero obvió este aspecto. Lo sacó el periodista y se publicó. Y esto pues es, digamos, la causa
la causa que atribuible a los profesores, ¿no?, de todos estos, esta concatenación de aspectos, o sea, de resultados negativos, ¿verdad? Llega PISA 2015 y dice que los recursos invertidos en TIC para la educación no están vinculados a un mejor rendimiento en lectura, matemáticas o ciencias, y que los altos niveles de uso de ordenadores en las escuelas están claramente asociados de forma negativa con las puntuaciones de PISA, tanto en matemáticas como en lectura. Lo leo por si no alcanza la vista por allí detrás. 2018... Esto es un análisis del Instituto ISEA sobre datos de 2018. Insiste en lo siguiente: un mayor uso de las TIC en el colegio tiene un impacto negativo y altamente significativo en la puntuación en matemáticas, en la totalidad de los países. Y en 2022 volvemos a tener también pues, unos resultados, no resultados porque no es una investigación, pero sí datos que inciden en lo mismo. Es decir, en definitiva, lo que observábamos en el aula y explicábamos desde un punto de vista neurológico, pues tenía una coherencia con todo lo que, con los datos que nos arrojaban estos estudios, ¿no? Ahí veis las gráficas, ¿verdad?, de 2018, gráficas relacionadas con el rendimiento en Letonia, en Finlandia y en España, es decir, que el patrón es más o menos el mismo. Hay un aspecto que nos desconcertaba un poquito, y es que, según veis, pero lo vais a ver mejor en esta gráfica, resulta, esto es en datos de 2022, ¿vale? Resulta que el uso nulo o muy bajo de ordenadores estaba relacionado con peor resultado en rendimiento, ¿no? Y también ocurría en el caso de los juegos, de la gamificación de los juegos, ¿verdad? Y entonces nos preguntábamos, bueno, pedagógicamente, ¿cómo se come esto? Es decir, ¿cómo es posible que si yo juego algo a juegos en mi casa, juegos de ordenador, resulta que tengo pues más capacidad pues, reflexiva, mayores capacidades pues, de interpretar la información, más lógica matemática, que son los aspectos que mide PISA. Bueno, nosotros lo interpretamos de una manera, y es que el formato PISA desde 2015 se ha hecho en formato digital, es decir, aquellos niños, niñas que no tenían acceso, o sea, que no tenían acceso por lo que fuera, pues se han encontrado con una herramienta con la cual no estaban familiarizados y por tanto, eso tiene una incidencia en los resultados, ¿verdad? Esto lo comprobamos, esta hipótesis, contrastando con los resultados de 2009. ¿Os acordáis de 2009? En 2009 todavía se hacía en papel, en papel el examen PISA. Entonces, aquí ese aspecto pues, un poco desconcertante no se da, con lo cual refuerza la hipótesis. Tenemos que contrastarla más todavía y confirmarla, pero refuerza la hipótesis de que el formato pues, ha influido en esos datos curiosos, ¿no? Bueno, después de los informes PISA, pues tenemos dictámenes de institutos internacionales que emplean una base muy extensa de investigaciones, metaanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? El Instituto Karolinska, por ejemplo, lo que viene a decir es que se ignora en gran medida los resultados de las investigaciones que muestran las consecuencias negativas asociadas a la digitalización en las escuelas. Os doy pues, un flash, ¿no?, de cada... El Instituto Nacional de Salud de Quebec, que hizo un informe también muy valiente, dice que sugieren que los dispositivos digitales en el aula utilizados con fines personales o educativos, en el mejor de los casos, no proporcionan ningún beneficio para el aprendizaje y en el peor tienen un efecto negativo en la cognición de los jóvenes.
Todo esto lo podéis consultar en nuestra página web, que luego pues os la voy a poner ahí, es muy fácil, es escuelasaludable.org, porque tenemos todo esto colgado. También el año pasado, pues a petición del primer ministro Macron, se encargó un estudio también a un comité de expertos, de 10 expertos, que hicieron un estudio muy valiente también, y en el que bueno, pues se llegaban a conclusiones muy similares. Dice que la contribución y el valor añadido de estos programas y recursos digitales suelen ser insuficientemente analizados y instaba a que no hubiera ninguna pantalla en educación infantil, ningún equipo individual de los niños en la escuela primaria, y evitar pantallas lúdicas en la escuela. Y también evaluar, curiosamente, el ciclo ambiental de los dispositivos, por primera vez en un estudio. Y luego el dictamen español, que es un dictamen heterogéneo, porque de las 50 personas que participamos en aquel estudio, en aquel informe, realmente no llegamos a unos acuerdos en lo que era el diagnóstico, ¿verdad? Entonces se plasman las diferentes visiones en el diagnóstico, pero en las medidas sí que hubo consenso, ¿verdad? Y es la primera vez en el que se afirma que la competencia digital no requiere necesariamente de la exposición de los menores a dispositivos digitales, que es en lo que nos basamos nosotros, y ahora os contaré, y para acabar a renglón seguido, la propuesta que hacemos didáctica a los centros, ¿verdad? También dice que hay que dimensionar las dotaciones en función de las necesidades de los claustros, no que de repente te venga un camión con equipos, con no sé cuántos equipos, o con pantallas digitales, o con equipos de robótica. Hay que preguntar a los maestros, qué es lo que se necesita. Bueno, la Asociación Española de Pediatría en el mes de diciembre ha actualizado los datos de recomendación, ¿verdad? O sea, actualizado los datos que presentó Ricardo, pues están actualizados en el mes de diciembre. Entonces, afirma que ninguna pantalla antes de los 6 años, máximo una al día en la primera infancia, y luego en la adolescencia máxima 2 horas al día. La Asociación Española de Protección de Datos, también la verdad es que es una agencia muy valiente, pues en el tema de la protección de los menores, también insta a que se tenga mucho cuidado a la hora de emplear recursos digitales comerciales en los institutos, porque los maestros, los profesores, pueden también incurrir pues en responsabilidades graves. Eso, ha habido casos en España pues sangrantes en las aulas por el uso de móvil, como sabéis. Y también pues vela porque las plataformas pues cumplan con los requisitos mínimos de protección de datos, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que desde Escuela Digital promulgamos? Un nuevo enfoque de la competencia digital. La LOMLOE, que es una ley que ahora mismo pues está obsoleta en el aspecto del enfoque de la digitalización escolar. Es una ley que tiene cosas muy buenas, pero después de que han pasado ya pues unos 6 años desde su elaboración, se puede decir que en el tema digital está obsoleta, porque no incorpora todo lo que sabemos, lo que se ha producido en estos años y la conciencia que hay, ¿no? De hecho, Ecologistas en Acción ha presentado una moción de enmienda a aspectos de la LOMLOE para que se cambien con motivo de la reciente ley que está todavía por aprobar, la Ley de Protección del Menor en entornos digitales, ¿no? Creemos que no se puede hacer que al alumnado usuario de programas y plataformas no está relacionado con la competencia digital. La LOMLOE apunta a ello, que la competencia digital, pues uno de los aspectos es que los alumnos sean usuarios,
eso no tiene por qué ser así. Es decir, en las escuelas lo que tenemos primero para fomentar la competencia digital es fomentar ese armazón, esa estructura cognitiva de seguridad, de conocimientos, de capacidad de interpretar la información, de reflexión, etcétera, que se produce en la primera infancia. Es decir, yo siempre digo que el joven competente digitalmente quizá es un niño o una niña pues que ha corrido mucho, ha saltado, ha construido, ha razonado, se le ha leído muchos cuentos, etcétera. Es decir, primero tenemos que construir bien ese armazón y luego también no obviar que los niños se mueven en un entorno digital, familiar, social. Entonces hay que mostrarles cuáles son las potencialidades, los beneficios del mundo digital, de los aspectos digitales, cuáles son sus riesgos, cómo tienen que actuar cuando accedan a un smartphone, como ha dicho uno de los compañeros ponentes, etcétera. Es decir, prevenir y formar, pero eso no quiere decir que yo haga a mis alumnos usuarios en clase como herramienta principal pues, de las pantallas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y por ahí vamos, ¿verdad? Nunca deberíamos sustituir la vivencia real por las pantallas, nunca. Es decir, la vivencia real construye. Y las pantallas no es una buena idea para construir ese conocimiento y esas estructuras que necesitamos y que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, apostamos por, como he dicho, potenciar los aprendizajes y las capacidades básicas, un aprendizaje robusto. Y luego dar a conocer a los niños, niñas y adolescentes las posibilidades y los límites del entorno digital, incluso que los experimenten a una edad adecuada. Por ejemplo, en secundaria es un buen momento, en la clase de tecnología, para experimentar todas estas cosas, incluso la potencia de la inteligencia artificial. Pero lo que no puedo decir es que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a utilizar el alumno en clase, porque es que estoy bombardeando todas las expectativas que podría tener sobre una persona que está en formación, ¿verdad? Bueno, yo con esto voy a acabar. Solo comentaros que Ecologistas en Acción, la campaña Escuela Saludable, ha puesto a disposición de todos los centros españoles de la estrategia digital azul. La estrategia digital azul es una estrategia digital que tienen que tener todos los centros, ¿verdad? Pero es una estrategia que contempla una minimización de la exposición a pantallas por parte del alumnado, ¿no? También el trabajo de alfabetización y competencia digital desde esta óptica que ya he explicado. Contempla también la protección de la salud y los aprendizajes, la reducción de la huella ambiental y también interpreta la LOMLOE. La LOMLOE es la ley que tenemos ahora. Interpreta y hace uso también de esa concesión de la ley a los centros en cuanto a que los centros son también autónomos, tienen cierta autonomía para organizar su currículum, ¿verdad? Entonces podemos interpretar la LOMLOE y los descriptores operativos y el perfil de salida, por ejemplo, de la LOMLOE lo podemos situar en algún momento de la etapa cuando consideremos que es menos dañino o que interfiere lo menos posible en los aprendizajes, ¿no? Es una estrategia editable, es decir, que cada centro puede quitar, poner, añadir, si esto le gusta, esto no, pero estamos facilitándole el trabajo en aquellos centros que quieran realmente desescalar con criterio en el tema digital. De la estrategia digital, la estrategia se materializa en el plan digital de centro que hemos llamado azul. Todos los centros tienen que tener su plan digital, que se incorpora a la programación general anual todos los años, ¿verdad? Es una concreción de qué se va a hacer ese año, ¿verdad? Entonces, está igualmente disponible, es editable, es lo mismo, ¿verdad?
Y bueno, pues ahí tenéis la dirección de Escuela Saludable. Tenemos mucho material, todo lo que os he contado lo tenemos ahí, está muy al día. Estamos en colaboración con plataformas e iniciativas como Adolescencia Libre de Móviles, Plataforma OFF, Control Z, etcétera. Estamos muy implicados y podéis encontrar pues casi lo último, ¿verdad? Y nada, con esto pues animaros a, iba a decir, a cierta rebeldía serena, ¿no?, ante asunciones que tenemos, ¿verdad?, y en este tema, y que en lo que hay mucho por andar y mucho que hacer todavía, especialmente en las escuelas. Si sois aquí de equipos directivos, alguien, pues os animo pues a poner en práctica esa valentía, y para eso pues contáis con el apoyo de Escuela Saludable y conmigo personalmente cuando os queráis poner en contacto escribiendo al correo que aparece en esa página. Bueno, pues nada más. Gracias.